La única diferencia es que no recuerdo cómo tocar el piano. El programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. El 25 de este mes serán 60 años del primer banquete del millón. Esos eventos comenzaron por iniciativa del padre Rafael García Herreros. El padre invitó a 200 personas en noviembre del año 1961 a un banquete especial. Como asistentes, las primeras autoridades eclesiásticas y civiles del país que manifestaban solidaridad con los pobres. Cada asistente aportaba 5.000 pesos, que valdrían tal vez hoy a 5 millones, si no más. Como 5.000 por 200 da 1 millón, ese fue el título del banquete. Pero en esa época una casa valía 10.000 pesos, hoy cuesta 80 millones. Sea generoso, lo estamos esperando en el banquete de este año. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. En el Valle del Cauca, las autoridades buscan a más de 30 personas. Son acusadas de cometer diferentes delitos. Pertenecen a los grupos disidentes de la FARC que operan en la región. Los detalles en minutos desde Cali. Disidencias de las FARC dicen estar buscando la forma de liberar al coronel Pérez, secuestrado hace 7 meses. 6 de los 10 capturados por el robo de oro en Medellín tienen anotaciones judiciales. Fiscalía presentó nuevos videos. Un informante entregó pruebas contra integrantes de la llamada Primera Línea de Bogotá. Según la Fiscalía, hay comprometedoras grabaciones. En Bucaramanga, capturada banda conocida como Los Enanos, los acusan de microtráfico. Alarmante cifra. Defensor del Pueblo dice que las URI de Bogotá están hacinadas al 1000%. La ruta del Magdalena está en onda, histórico puerto, joya arquitectónica y epicentro de muchas historias. Les vamos a contar por qué esta población es conocida como la ciudad de los puentes. Nos vemos en minutos desde el departamento del Tolima. El río como testigo. Reconstruimos los duros años de la violencia paramilitar en el Magdalena Medio, en la voz de las mujeres víctimas y sobrevivientes. Barranquilla estrena canalización del arroyo La Felicidad, que beneficia a 25.000 moradores de 9 barrios de la ciudad. En minutos, más detalles. Cuidado, no hay que bajar la guardia. Cifra de contagios nuevos de COVID-19 otra vez por encima de 2.000. Más de 68 millones de dólares invertirá Israel en empresas colombianas. Además, culminó la gira del presidente Iván Duque por 4 países con la inauguración de la primera sede de Impulsa Colombia en Jerusalén. Información en directo desde Tel Aviv. En el mundo, fuertes insultos de Daniel Ortega mientras crece el rechazo a su reelección en Nicaragua. Y en deportes, los 26 convocados por Rueda ya están en Sao Paulo. Empieza la tarea de buscar a los 11 mejores para enfrentar a Brasil en el Arena Corinthians. Esto y más en la información deportiva. Los espero. Y en Cultura hablamos con Primo Rojas, actor y antropólogo, creador de la obra de teatro de comedia Judith Perpetua. Más adelante les cuento más. De un monje benedictino combinadas con la imaginación más... Iniciamos con temas judiciales. Sigue la audiencia en contra de las 10 personas capturadas en Medellín
en medio, recordemos, del asalto de una bodega de oro. Pues la Fiscalía hoy reveló nuevos videos de la violenta balacera. Durante las audiencias donde se lleva el caso del atraco a una empresa procesadora de oro en Medellín, se conocieron nuevas imágenes del robo al interior de la bodega. Durante la audiencia se dio a conocer el video en el que los delincuentes entran a la planta fundidora, intimidando al operario, y se observa cómo los ladrones pretendían derribar a golpes una puerta de seguridad en la primera planta y al momento exacto cuando la volqueta ingresa a la empresa. La policía capturó en flagrancia a 11 hombres en medio de la cinematográfica situación. Uno de ellos ya fue puesto en libertad, Edien Antonio Toscano, quien logró demostrar que su captura se había realizado por error. El juez del Juzgado Tercero Penal de Medellín legalizó 10 de estas detenciones. Durante la audiencia de imputación de cargos, los presuntos delincuentes no aceptaron los delitos por los que se les acusa: hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar y uso ilegal de uniformes e insignias. Hoy se continúa con la audiencia en donde se dictará la medida de aseguramiento para los presuntos ladrones. Aún las autoridades están tras la búsqueda de 35 personas más involucradas en este atraco de más de 500 millones de pesos. Y en Bogotá, 13 presuntos integrantes de la llamada Primera Línea capturados fueron llevados a audiencia. La Fiscalía dice que atacaron con bombas Molotov a la policía y amenazaron de degollar a un vigilante de un centro comercial. Ante un juez de Bogotá, el fiscal del caso aseguró que un infiltrado fue el que entregó pruebas contra integrantes de la llamada Primera Línea de Engativá y Suba. Su señoría, la Fiscalía contó con un miembro de la organización delincuencial, quien fungió como fuente no formal, posteriormente agente encubierto. Desde ya, avisorando que su nombre será oculto para estas audiencias. El cooperante, según el ente investigador, logró identificar a varios integrantes de la organización. Conversaciones entre ellas alias Mecha, Cúcuta, Gato, Setián, Presa, donde se estableció cómo celebraban las confrontaciones directas, cómo celebraban cuando le metían candela a los policías. En una interceptación realizada por las autoridades, se escucha a alias Nena y Lapollo sobre la desfinanciación de la Primera Línea. Si no hubiera sido por el chorcito que les dio por hacer ayer a los niños, nos hubiéramos ahorrado fácilmente 200.000 pesos. Porque pues tampoco es que nos vamos a volver pues el cajero automático, ¿no? Porque pues obviamente todos tenemos necesidades, pero pues gorda, la plata también hay que cuidarla. Obvio, negra. Sí. Durante la audiencia, el fiscal reveló que parte del grupo amenazó con degollar a un vigilante porque las cámaras del centro comercial los estaba grabando. Los procesados no aceptaron los cargos relacionados con actos de violencia, vandalismo y ataques contra la fuerza pública. Y vamos ahora al Valle del Cauca, porque las autoridades publicaron un cartel que aseguran es el de los 60 delincuentes más buscados. A través del cartel identifican a más de 60 personas señaladas de pertenecer a grupos delincuenciales. Conectamos ya mismo con Carlos Gutiérrez en Cali. Carlos, muy buenas noches, adelante con su información. Patricia y televidente, muy buenas noches. Sí, señora, estas personas operan en 9 de los 42 municipios que tiene el Valle del Cauca. Es información que ha venido entregando en las últimas horas tanto la Fiscalía, la Policía y el Ejército. Ya se inició una ofensiva contra estas personas que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, pertenecerían a disidentes de las FARC que generarían y vienen atropellando y vienen cometiendo una serie de hechos violentos en diferentes localidades del departamento. Por estas personas, cada una de ellas se está ofreciendo hasta 1.000 millones de pesos. En zona rural de San Pedro, centro del Valle, hombres armados de organizaciones delincuenciales se enfrentaron. El Ejército y la Policía custodiaron el municipio para evitar un hostigamiento a las sedes gubernamentales. La acción generó temor entre la comunidad. Entre tanto, las autoridades dieron a conocer el cartel de los más buscados en el Valle del Cauca. Las 64 personas identificadas pertenecen a diferentes estructuras delincuenciales. Según las autoridades, los líderes operan en Buenaventura, Tuluá, Buga, Caicedonia, Sevilla, Palmira, Cartago, Obando y Zarzal. Seguir capturando a los responsables de quienes afectan la seguridad y la tranquilidad de los vallecaucanos. Serían los responsables de una serie de hechos violentos que han ocurrido en la región. Hay mucha plata derivada del narcotráfico. El gramo de pasta base de coca valía 1.200 pesos hace 6 años, hoy vale casi 3.000 pesos.
Y otro escenario que para mí es el más dramático es el centro del valle, donde tenemos los descuartizamientos, decapitamientos y todo parece indicar que tenemos una disputa entre organizaciones del narcotráfico. Por cada uno de los que aparecen en el cartel se ofrecen hasta 1.000 millones de pesos. Esa ofensiva que viene realizando el Ejército y la Policía ya inició en estas localidades del departamento, y lo que dicen las autoridades es que van a capturar a los responsables de una serie de delitos que se vienen cometiendo no solo en estas 9 localidades, sino también en toda la región, específicamente también en el sector de Buenaventura. Información a esta hora de la noche desde el sur de Cali. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Después de 7 meses, el Frente 28 de las FARC divulgó un video en el que expresaron su interés por liberar al coronel Pedro Enrique Pérez, secuestrado en Saravena, Arauca. Carolina Díaz, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. El plagio del teniente coronel del ejército Pedro Enrique Pérez Arciniegas en zona del Sarare del departamento de Arauca se registró el pasado 17 de abril. Desde entonces las disidencias de la FARC solamente han entregado una prueba de supervivencia. En esta ocasión, alias Antonio Medina, comandante del Frente 28 de este grupo subversivo, ha manifestado a través de un comunicado que tiene intención de liberarlo, información que da esperanza para sus familiares. Nos permitimos informar a la familia y amigos, compañeros del teniente coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, que se encuentra bien de salud y que se está buscando la forma para su pronta liberación. Se espera que la Defensoría del Pueblo y organismos humanitarios como mediadores logren articularse para dar con la pronta liberación de Pérez Arciniegas. Desde Arauquita, Carolina Díaz, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Esta tarde se presentó un hecho de violencia en Apartadó, Antioquia. 2 jóvenes resultaron muertos en medio de una riña. Según las autoridades, una disputa entre pandillas. Motociclistas dispararon con armas de fuego y entre las víctimas estaría un menor de edad. Las autoridades dispusieron de un esquema de seguridad en la zona. Va a haber una presencia adicional de policía y ejército atendiendo estos puntos. Vamos a incrementar capacidades de policía judicial. Se van a trabajar de manera decidida a capturar quien en su momento, de manera inmediata, antes de que se presente un hecho, se pueda aprender y capturar y dejar a disposición de autoridades competentes. Las autoridades informaron que desmantelaron una banda conocida como Los Enanos en Bucaramanga. Los acusan de controlar redes de microtráfico a través de redes sociales. La Policía Metropolitana de Bucaramanga desarticuló a Los Enanos, una banda que tenía clientes exclusivos en zonas de alto estrato social de la ciudad. Vendían marihuana en aceite por redes sociales y domicilios. Este trabajo mancomunado permitió la captura de 5 presuntos delincuentes que hacían parte de una organización conocida como Los Enanos. Esta organización delictiva distribuía droga desde 2018. Lo que más llamó la atención de las autoridades es que traían la marihuana de otras ciudades y pasaban por un proceso de conversión hasta hacerla líquida. Traer la marihuana prensada y una vez llega aquí a Bucaramanga, a través de unas prensas, la comprimen y extraen el principio activo de la marihuana, que es el tetrohidrocannabinol, que queda ya en líquido. Luego vendían ese líquido y los usaban en los conocidos vapers. Y tenemos 56 organizaciones delincuenciales desarticuladas durante el presente año. Según la policía, este caso se encuentra en investigación, ya que al parecer podría haber narcotraficantes internacionales detrás de estos hechos. Y atención a esta denuncia del Defensor del Pueblo. Dice que en Bogotá hay unidades de reacción inmediata y estaciones de policía allí en la ciudad con hacinamiento, escuchen esto, del 1000%. Luego de revisar las unidades de reacción inmediata de Puente Aranda, en Gativá y la estación de policía en Kennedy, en Bogotá, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la alcaldía para que adopte medidas urgentes para reducir el hacinamiento, que en algunos casos supera el 1000%. Hacemos un llamado urgente a la alcaldía de Bogotá para que se apersone de la situación de los detenidos en estos centros, que deben ser transitorios, y para que avance en las medidas necesarias para la descongestión. La vulneración de derechos humanos es una constante, según esta entidad. Los detenidos deberían estar máximo 36 horas y en ocasiones permanecen hasta 2 años. Allí no se dan las condiciones mínimas en las que puede habitar una persona y se evidencian
fallas en la prestación de los servicios de salud y de alimentación, entre otras. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la estación de policía de Kennedy reporta un hacinamiento de 1016%, la unidad de reacción inmediata de Puente Aranda un hacinamiento de 776% y la unidad de reacción inmediata de Engativá en 442%. Estos lugares, pese a tener una capacidad aproximada de 30 personas, alberga a 780 detenidos. Y seguimos tras las historias que se escriben a lo largo de los 1.540 kilómetros del río Magdalena. Como cada noche, vamos a repasar inmediatamente el recorrido en el mapa. Zarpamos el 2 de noviembre de Barranquilla rumbo a Plato. De allí navegamos a la bella e histórica Mompox. Posteriormente estuvimos en el Banco Magdalena y de allí a Barranca Bermeja, Santander. Y en Magdalena Medio hemos recorrido Puerto Berrío, Puerto Triunfo y nuestro destino el día de ayer fue La Dorada. Y para hoy, hay que decirlo, Patricia, televidentes, estamos en Onda. En Onda, donde hace calorcito. Johnny y Daniela, los saludamos de nuevo. Buenas noches. Hola Patricia y Mateo, muy buenas noches para ustedes y para nuestros televidentes. Así es, calorcito, pero en este momento está fresco. Vamos ya en nuestro 8º día de travesía de la ruta del Magdalena. Y ustedes lo decían ahora, hemos contado muchas historias, la mayoría de ellas alegres, con mucho color, pero hoy también hay que darle espacio a esas historias de reflexión, porque el río Magdalena tuvo un periodo, unos cuantos años, en los que también fue John testigo del conflicto armado en nuestro país. Claro, fue una época de conflicto que terminó manchando de sangre toda la ribera del río, sobre todo en este sector que hemos transitado en nuestros últimos días de recorrido de la ruta del Magdalena, como lo es el Magdalena Medio. La mayoría de los protagonistas son las mujeres, por eso nuestra compañera Paola Rojas hizo la siguiente historia, contando algunas de las víctimas, sobre todo lo que tuvieron que pasar con sus esposos, con sus hijos en medio del conflicto armado en Colombia. ¿Qué creen ustedes, Hermelinda y Carmelina, que tenemos de parecido las mujeres con el río, el gran río Magdalena? Que somos fuertes y sobresalientes. Que de pronto no nos dejamos vencer igual que el río. El río tratan de desviarlo y él siempre busca su causa. Para Hermelinda y Carmelina, no es casualidad que el Río Grande de Colombia lleve nombre de mujer. Y es que recorrer este río es entregarse a un caudal de historias en las que casi siempre hubo una mujer presente. La verdad somos testigos de muchas madres, familias, cabezas de hogar, que han venido a llorar a sus hijos, a sus familias, porque el río, la verdad, si pudiera hablar, contaría mucha historia sobre esas familias. A mí me inspira miedo el río Magdalena. ¿Por qué? Porque nos ha tocado que pasar muchas necesidades y nos ha tocado que ver muchas cosas acá en este río. Él se fue en la tarde, como especie de las 3 de la tarde se fue a pescar y todos los días se iban por la tarde y venían al otro día por la mañana. Alismari o Papina, como le dicen en su pueblo, tuvo que pedirle al río que le devolviera a su hermano. Día y noche lo buscaban. ¿Por este río? Por el río. Río abajo los fueron a buscar. ¿Y nada? Y como a los 7 días, casi 8 días, fue cuando un vecino de allí, él trabajaba en Puerto Nare en un restaurante, se fue para el río a comprar un pescado. Entonces ahí fue donde el señor avisó que lo habían encontrado allá, porque lo hizo arrimar al puerto para recogerlo. Una historia de dolor que hoy solo queda en las memorias de quienes le conocen cada curva al río. Eso era inaudito, tener uno que ver, callar, ver uno esa cantidad de niños, mujeres, verlas cómo las botaban, los desprezaban. Estar uno abajo, como se hacía una ranchería, de botar la gente al agua, blum, blum, botaron 2, pa, pa.
reventado nada más que eso. Mira, allá va uno, otro, ahí viene otro. Hacían guayungas de 8, 10. Y en la memoria de mujeres como Doña Sol. En el río Magdalena iba a pescar o se iba de paseo con su familia, a veces encontraba piernas de señoritas, a veces encontraba cuerpos en costales, entonces uno ve, mirar y callar. Por fortuna, hoy muchas de ellas ya no callan y como el Magdalena, buscan una segunda oportunidad. Bien, postales como estas que ustedes estaban observando nos ha regalado el río Magdalena en lo corrido de esta hermosísima ruta a lo largo y ancho de su caudal. Historias bonitas, historias alegres, pero también historias de dolor que se esconden bajo sus aguas, como las que nos presentaba hace unos segundos nuestra compañera Paola Rojas. Así es, Johnny. Bueno, historias que nos muestran también cómo, a pesar de todo esto, el río Magdalena sigue fluyendo y los ribereños sueñan con que este vuelva a ser un río que da mucha vida. Nosotros los dejamos por el momento, pero no se vayan a desconectar porque les vamos a contar por qué Honda se conoce como la ciudad de los puentes. Adelante, Mateo y Patricia. Y seguimos nosotros también en las regiones, porque hay una buena noticia para Barranquilla. El peligroso arroyo La Felicidad ya fue canalizado para que más de 250.000 personas pues dejaran de ver esto como una amenaza mortal. Conectamos ya mismo con María José Martínez, ella está allí en Barranquilla. María José, muy buenas noches, son buenas noches precisamente. Buenas noches, Patricia y televidentes. Los saludo desde el barrio Abajo, uno de los 9 barrios beneficiados con la canalización del arroyo La Felicidad, que le quitó el dolor de cabeza a 250.000 ciudadanos en temporada de lluvia. Según datos de la administración local, con esta obra solo resta el 30% de los arroyos por canalizar. Y de esos que son peligrosos o que cobraban vidas, pues ya se puede decir que quedaron en el pasado. A continuación, más detalles de la felicidad de los barranquilleros. Con felicidad recibieron 250.000 personas de 9 barrios de Barranquilla la noticia de la canalización del caudaloso arroyo que se formaba con cada lluvia. Tantas vidas se llevó, muchas personas y carros. Nosotros aquí por lo menos éramos los rescatábamos a los carros, ayudábamos a salir a la gente y a los carros cuando este arroyo se lo llevaba, porque esto es tremendo. Ricardo Jiménez recuerda cómo la comunidad luchaba contra la corriente cada vez que las aguas del arroyo inundaban la vía. Uno tenía que estar expenso de cualquier lluvia porque casualmente en mi cuadra no podíamos salir porque estábamos totalmente rodeados como si fuera una isla. Muchas veces los carros, al igual que las personas, quedaban arrastrados con la lluvia. Así pues también quedaron muchos carros y venían mucha basura. Los trabajos de la segunda fase de la canalización del arroyo La Felicidad en el afluente de la calle 54 entre carreras 27 y 38 beneficia a los residentes de los barrios como El Recreo, Boston, El Rosario, Los Andes, Barrio Abajo, entre otros. Una felicidad completa poder ver este arroyo canalizado, un arroyo que debajo de nosotros tiene profundidades hasta de 6 metros, canaliza aguas violentas que le quitaban la tranquilidad y el sueño a muchas familias, hoy están tranquilas. Actualmente se trabaja en el montaje de redes húmedas y secas en estas zonas. En Mocoa, Putumayo, por 2 días se hará un control estricto al expendio de gasolina para evitar la especulación y acaparamiento de combustibles. Vamos inmediatamente con una ronda con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Nariño, las autoridades confirmaron la desaparición de 2 jóvenes, uno de 22 y otro de 25 años de edad, pertenecientes a las comunidades indígenas Aguá. Lo que han dado a conocer es que uno de ellos desapareció en el corregimiento de Llorente, en el municipio de Tumaco. Hasta ahora, autoridades investigan el paradero de estos 2 jóvenes indígenas. En Cali, las autoridades capturaron a un presunto abusador sexual en serie, quien tenía secuestrada a una menor de 13 años de edad en una casa en zona rural de la ciudad desde hace 3 años y la sometía a todo tipo de abusos. La menor logró escapar
escapar, denunciarlo ante las autoridades y tras su captura, otras 8 mujeres se acercaron a denunciar que también fueron víctimas de abuso sexual cuando eran menores de edad. La Personería de Orito alertó sobre la llegada de víctimas por desplazamiento forzado provenientes de los municipios de Tumaco y Llorente del departamento de Nariño. Esto se suma a los hechos que se han registrado en el departamento del Putumayo, sumando a las alertas tempranas que ha identificado la gobernación. Migración Colombia entregó un balance de los avances de la entrega del carnet del Estatuto Temporal de Protección al Migrante, con el que se busca regular a los venezolanos que residen en el país. Con usuario y contraseña, es decir, en ese color amarillo vamos 1.467.343 hermanos venezolanos. 1.467.000, un poco más, ya hacen parte de esta primera fase, pero que además han culminado su fase de preregistro 1.505.000 y sobre los cuales ya hay encuesta de caracterización socioeconómica. Y atención, es momento de revisar las cifras de la pandemia en nuestro país. Insistimos aquí en RTVC Noticias en este llamado: no hay que bajar la guardia, los casos nuevos siguen aumentando y esto lo decimos porque hoy se reportan 2.199 casos, ya superamos la barrera de los 2.000 y Antioquia es el de mayor cifra con 377. Por otra parte, 39 personas fallecieron en las últimas horas y el total de casos activos para hoy son 12.186. Pero vamos ahora a revisar las cifras en torno a la vacunación. Hay que decir que a nivel nacional ya han sido aplicadas 49.342.027 dosis contra el coronavirus y 22.140.469 personas ya tienen su esquema completo de inmunización. Han sido suministradas 388.820 terceras dosis y recordemos, está habilitada para los mayores de 60 años que hayan recibido su segunda vacuna hace 6 meses. Me llamo Gabriela y no me dolió la vacuna. Vengan a vacunar. Más de 500.000 niños y niñas de 3 a 11 años se han vacunado, lo que equivale a cerca del 7% de este grupo poblacional del que hacen parte 7.100.000 colombianos. En términos epidemiológicos, los niños aportan a la transmisión a nivel comunitario. El virus comienza a encontrar nichos en personas más jóvenes. La intención de vacunarse por parte de sus padres está por encima del 90%. Voy a vacunar a mis 3 hijos porque sé que es bueno para ellos. Yo les invito a que se vacunen, realmente es muy importante. 253 niños menores de 18 años han fallecido en lo que va de la pandemia y actualmente 417 se encuentran hospitalizados. Si queremos tener una mejor época navideña, el trabajo es vacunarnos y nuestros niños y nuestros jóvenes son parte fundamental del cuidado de ellos y del cuidado de toda la sociedad. A una semana de iniciar la exigencia del carnet de vacunación, en Bogotá hay gran afluencia de personas en los puntos. El presidente de la República cerró hace unas horas su agenda internacional en Israel y a esta hora regresa al país. En los últimos encuentros hizo anuncios de inversiones en proyectos de tecnología y se refirió de nuevo a las relaciones con Irán. Estefanía Valencia, enviada especial a Israel, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches allá en Colombia. Pues bien, durante 24 horas que estuvimos en Israel se concretaron 68 millones de dólares para invertir en empresas colombianas y además se inauguró la primera sede de Impulsa Colombia en Israel. El presidente Iván Duque durante estos 2 días que estuvimos en Israel estuvo participando de foros y de reuniones con empresarios para poder atraer recursos para la nación. Nuevos emprendedores o futuros emprendedores en Colombia podrán abrir mercados en Israel por medio de la nueva sede de innovación Impulsa Colombia en Jerusalén. Y se abre cerca a este centro, a la autoridad de innovación de este país, con el que compartimos no solamente un tratado de libre comercio, sino donde vemos acá a más de 7, 8, 9 emprendedores colombianos en tecnologías emergentes que están trabajando con inversionistas acá. Desde esta oficina de innovación también se ayudará al desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Que antes de terminar este año esperamos ya tener por lo menos uno de los proyectos concretados para que puedan hacer inicialmente envasado y distribución desde Colombia con miras en convertirse en un centro de producción de vacunas. En otro evento, el mandatario nacional destacó los avances que ha tenido Israel en materia ambiental, que son, según él, ejemplo para Colombia.
queremos invitar a Israel a que nos ayude y que lo hagamos conjuntamente. Y si nosotros vamos a declarar como área protegida el 30% del territorio, necesitamos utilizar la tecnología para hacerle seguimiento, para monitorear, para validar y también para monetizar. Duque reiteró que se aprovechará el Tratado de Libre Comercio que se tiene con Israel para fortalecer la inversión de ambos países. Por otro lado, el presidente Iván Duque se refirió a las relaciones entre Colombia e Irán. Aseguró el mandatario que ningún país es enemigo de Colombia, pero que no pueden dejarse de lado las diferencias entre naciones. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Colombia no usa la palabra enemigos para referirse a ningún país. Nosotros no usamos la palabra enemigo para hablar de ninguna nación. Nuestra nación es una nación respetuosa del derecho internacional y nuestras posturas siempre han sido en el marco del derecho internacional. Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos diferencias en temas puntuales con Irán. Siempre levantaremos nuestra voz si existen estados que protegen, que patrocinan o que alimentan grupos terroristas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con la dictadura de Nicolás Maduro, porque sabemos que en ese territorio se ha protegido, se ha patrocinado y se ha alcahueteado el desarrollo de actos criminales en contra de nuestro país. Me encuentro yo a esta hora en el aeropuerto de Tel Aviv y precisamente aquí con esta visita en Israel es que culmina la gira del presidente de la República por 4 países en 2 continentes y se regresa el mandatario a Colombia con el recaudo de más de 3.500 millones de dólares en inversión y en créditos para el país. Desde Tel Aviv, en Israel, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. A usted, Stephanie, muchísimas gracias por este cubrimiento especial y la esperamos aquí de vuelta. En otras noticias, la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, cerró también su visita en Japón en un encuentro en el que se habló de programas especiales de sociales y también proyectos de inversión. Empresarios japoneses mostraron alto interés de invertir en Colombia en temas de infraestructura, energías renovables y especialmente en la hoja de ruta del hidrógeno verde. La canciller Marta Lucía Ramírez se reunió con el nuevo primer ministro Fumio Kishida. Hablamos de los distintos programas de cooperación que tenemos entre nuestros 2 países, el apoyo japonés al desarrollo rural, le pedí muchísimo el apoyo a las empresas de mujeres, sobre todo nuestras campesinas. El primer ministro japonés destacó la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Me manifestó todo el apoyo del gobierno japonés a seguir contribuyendo en este programa de inmigración. Ahora la vicepresidenta y canciller iniciará su gira por la República de Corea, en donde estará hasta el 12 de noviembre. Este martes, tras 5 años de la firma del acuerdo de paz, el expresidente Juan Manuel Santos y el ex negociador de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, se reencontraron en un foro de paz en Francia. Desde París hicieron un balance del proceso de paz y llamaron a continuar al próximo gobierno de Colombia a seguir implementando el acuerdo y a tramitar la reforma agraria como salida a la violencia en varias regiones. Esta es la fotografía que documenta el encuentro entre el Nobel de Paz Juan Manuel Santos y el hoy líder del Partido Comunes Rodrigo Londoño. A portas de cumplirse los 5 años de la firma del Teatro Colón, el reencuentro fue en París, en el marco de un foro de paz, y allí Santos criticó al gobierno. En las zonas donde antes operaban las FARC, ¿qué ha fallado? La política de seguridad, que ha permitido que los grupos criminales que quieren llenar ese vacío lleguen a tratar de controlar el territorio. Rodrigo Londoño se refirió al asesinato de excombatientes. Vamos para 300 compañeros nuestros asesinados y los líderes sociales, los defensores del medio ambiente, los que están encabezando la resolución de tierras que han sido asesinados. Santos y Timochenko tienen cita este miércoles en el Senado francés, en donde seguirán hablando de los retos, balances y puntos débiles de los 5 años del acuerdo.
Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Seguimos hablando de la actualidad de la Selección Colombia porque ya el técnico Reinaldo Rueda cuenta con sus 26 convocados. Recordemos que eran 28, pero por las ausencias de Murillo y de Falcao pues son 26. Todo esto pensando en la selección de Brasil, en la Canariña, que hay que ganarle. Pero recordemos que Colombia por ahora en la tabla de clasificaciones está pues ya con el cupo asegurado a Qatar, pero todavía queda mucho de estas fechas justamente de clasificación. Por lo pronto hay que sumar esos 3 puntos de visitante. La Selección Colombia se sigue preparando para lograr lo que hasta el momento ningún equipo en esta eliminatoria ha conseguido: ganarle a la poderosa selección brasileña. La tricolor ya dio el primer paso el 10 de octubre cuando le empató a 0 goles en Barranquilla y ahora busca la hazaña. El delantero Miguel Ángel Borja tiene la ilusión de los 3 puntos, pero es consciente que se requiere calma y sobre todo mucha precaución. Han llegado muchas selecciones que han enfrentado a Brasil con ansiedad de ganarle y se llevan 3, 4, entonces hay que tener cuidado. Para Luis Fernando Muriel, la clave está en la confianza que tiene el grupo en lograr el objetivo. A partir de ese convencimiento que tengamos en cada uno y en nuestros compañeros, vamos a poder sacar esa victoria que seguramente que es lo que queremos todos. Con respecto a la última formación titular que alineó Reinaldo Rueda ante Brasil, en esta convocatoria no está ni Medina, ni Cuesta, ni Mina, ni Quintero, ni Falcao. Y a pesar de las notables ausencias, el volante Sebastián Gómez afirmó que el partido ante Brasil será parejo. El partido con Brasil va a ser un partido mano a mano donde la selección tiene las herramientas y los elementos suficientes para hacerle un buen partido. Sumar puntos ante Brasil es fundamental para conservar el 4º puesto de la eliminatoria, ya que Uruguay tiene los mismos puntos que Colombia y Chile está a tan solo 3 unidades. Recordemos que este partido será el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Pero bueno, seguimos con más aquí en RTVC Noticias, porque hablamos de fútbol femenino y la gran participación que tiene Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores. Hoy empató con la actual campeona, con los actuales campeonas, con Ferroviaria de Brasil, y ya está instalado a los cuartos de final, en donde ya conoce a su rival. Fue un 0-0 ante las campeonas defensoras, pero Santa Fe fue superior en generación. Las opciones más claras del partido para las leonas llegaron en el primer tiempo. Primero Yoemar Guarecuco, después Kena Romero y posteriormente otra vez la delantera venezolana intentaban vulnerar a Luciana, pero la arquera de Ferroviaria fue la figura del partido por sus extraordinarias atajadas. Estaban intentando cosas nuevas, por ahí se estaba probando nuevas jugadoras, dándole minutos a todas. Un partido complicado siempre. Con este empate, Santa Fe terminó segundo con 7 puntos y enfrentará en cuartos de final a otro club brasileño, Kinderman de Santa Catarina. Este miércoles, Deportivo Cali enfrentará a Universidad de Chile con el fin de buscar ser primeras de grupo. Las azucareras suman 2 victorias. Avanza la Copa Libertadores Femenina con un gran protagonismo de las escuadras colombianas en territorio paraguayo. Esto se llama Maradona Blues y lo compuso Charly García. Resulta que me puse a ver y hay más de 50 canciones dedicadas a Diego Armando Maradona. No solo Charly García, también Fito Páez, Joaquín Sabina, Manu Chao, también Calamaro. Incluso cambió una de las canciones, de las letras de sus canciones para rendirle un homenaje, que es la de Mi Enfermedad. Pues resulta que todo esto conectado a que Amazon Prime estrenó la serie, la bioserie, porque cuenta la vida de este jugador, me dejó una serie de preguntas. Y es... Todos dicen que es un dios, que es el dios del fútbol, pero yo no tengo ni idea por qué. Así que consulté a los expertos. En este caso, le pregunté primero a Nicolás Samper por qué Diego Maradona es el dios del fútbol, y esto me respondió. Trascendió más allá de lo futbolístico, porque además hacía milagros en la cancha, que eso no es tampoco fácil, no es un asunto dedicado a cualquier ser humano del común, pero también por sus posturas ideológicas. Yo creo que
generó también tanta empatía. No por nada hay una iglesia en Argentina en donde se rinde culto a la figura de Diego Armando Maradona. Me quedé pensando en todo este cuento de los milagros en el fútbol. ¿Qué será hacer un milagro en el fútbol? Y como no tengo idea tampoco, entonces le pregunté a los expertos de la casa. Esto me respondió Sabina de los Reyes. Laura, si hablamos de milagros, cuidado porque acuérdese que nos lo endiosaron al punto de armarle iglesia. Pero hablemos aquí netamente de lo futbolístico, ¿le parece? De lo deportivo. Y ahí hay que hablar de ese gol del siglo. Llevar a una Argentina en el 86, cuando tenía más dudas que certezas, a ser la campeona del mundo, ahí realmente creo que ese es uno de los milagros deportivos, ojo, que logró hacer el Pelusa. Y como Nicolás hablaba de milagros en plural, debe ser porque hay más de uno, así que le pregunté a Camilo Pérez y esto me dijo. Diego Armando Maradona le entregó las únicas 2 ligas italianas que tiene el Napoli hasta hoy en día, en ya prácticamente 90 años de historia. En ese momento eran 60 años de historia cuando Maradona le entregó el primer scudetto. Así que lo de Diego es realmente fantástico. Pues definitivamente Diego Armando Maradona es todo un personaje y ha sido una figura no solo para el fútbol, sino también para la cultura y para la cultura pop. Sin dejar de lado, por supuesto, todas las acusaciones que tuvo de maltrato contra la mujer, de violencia, de alcoholismo, etcétera, etcétera, que una vez más abren el debate de con qué se queda uno, con el artista o con la obra. En este caso, con el jugador de fútbol o con la persona. Ahí les dejo. La sección de economía es presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Momento de la información económica aquí en RTVC Noticias, emisión central, que iniciamos con las cifras del día. El dólar cerró en 3.876 pesos con 86 centavos y ganó 2 pesos con 45 centavos. 3,8 billones de pesos fue la utilidad de Ecopetrol en el tercer trimestre del año. Las ganancias de la compañía subieron 2,7%, mientras que los ingresos entre julio y septiembre llegaron a 23,3 billones de pesos. Este miércoles 10 de noviembre se pondrá en marcha una página web para solicitar la aplicación de la encuesta del CISBEN 4 y actualizar los datos de las personas ya registradas. 772 niñas, niños y adolescentes han sido adoptados este año en Colombia según datos del ICBF, hoy en el Día Mundial de la Adopción. 5,8% fue la tasa de desempleo en países OCDE en septiembre. Es el quinto mes consecutivo que este indicador cae. En Colombia ese mes el desempleo alcanzó el 12,1%, más del doble que la media de la organización. $67.000 fue el récord que batió hoy el Bitcoin. La criptomoneda ganó cerca de 2,5%. Y a propósito de cifras, martes de Cifras del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El DANE presentó los resultados del comportamiento del índice de precios al consumidor con corte a octubre de 2021 el pasado viernes y es importante refrescar la memoria sobre algunos resultados. En primer lugar, tuvimos una inflación mensual del 0,01%, que si bien estuvo por encima de la inflación negativa que tuvimos del menos 0,06% en octubre del 2020, estuvo bastante por debajo de la media de las expectativas de los analistas. Esa inflación mensual de un punto básico llevó a la inflación anual con corte a octubre del 2021 a un 4,58%. Por eso es importante hoy hacer un balance de qué pasó en la inflación mensual y en la inflación anual. En la inflación mensual es importante que recordemos de forma explícita que esa baja inflación que vimos en octubre del 2021 fue el resultado de dos tendencias contrapuestas. En primer lugar, una inflación significativa de alimentos, arrendamientos y servicios públicos domiciliarios, que en su conjunto, si no hubiéramos tenido otros fenómenos, hubieran explicado una inflación del 0,29% o de 29 puntos básicos. Inflación que se contrapesó
con los menores precios de prendas de vestir por el efecto del día sin IVA, que aportaron 12 puntos básicos, y los menores precios tanto de equipos de telefonía móvil por el día sin IVA, como por los planes de internet fijo y móvil por una estrategia competitiva de los operadores más importantes del país, que en su conjunto explicaron 26 puntos básicos negativos del comportamiento de la inflación. Esto cuando lo traspasamos a la inflación anual, que en este caso es una inflación del 4,58%, lo que nos demuestra es que no podemos olvidar, a partir de los efectos del día sin IVA, que el país lleva una inflación muy marcada en materia de alimentos, arrendamientos y servicios públicos domiciliarios. Miren nomás en este momento cómo de los 4,58 puntos porcentuales de la inflación anual, 4,11 fueron explicados por alimentos dentro y fuera del hogar y por los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios. Con este balance es importante hacer ahora algo de pedagogía sobre los efectos del día sin IVA en el comportamiento de la inflación. Aquí encuentran ustedes en pantalla el aporte en puntos básicos negativos de las prendas de vestir de mujer en diferentes momentos de la pandemia y sobre todo de los efectos del día sin IVA. Miren cómo cuando nos comparamos con noviembre del 2021, un día en el que hubo una gran afluencia de consumidores colombianos para adquirir prendas de vestir, vísperas de la temporada navideña, encontramos una contribución de 5 puntos básicos negativos de las prendas de vestir para mujer en el comportamiento de la inflación mensual de ese mes, que se asemeja a los 5 puntos básicos negativos que nosotros estamos observando en este mes de octubre del 2021. Mientras tanto, otro elemento importante a tener en cuenta en el comportamiento de la inflación de octubre fue la decisión de los operadores de internet fijo y móvil del país de empezar a incrementar la velocidad o la capacidad de descarga de los planes de internet de sus usuarios sin necesariamente ajustar sus tarifas. Esto, que es una reducción de una tarifa implícita del servicio de internet fijo y móvil, se vio representado en 25 puntos básicos negativos que fueron contribuidos por esa estrategia competitiva al comportamiento de la inflación mensual, que recuerden cerró en un 0,01%. Con estos elementos debemos como conclusión tener en cuenta que si bien los efectos del día sin IVA pueden tener unas afectaciones puntuales al comportamiento de la inflación, todavía seguimos viendo una inflación muy marcada en materia de alimentos, arrendamientos y servicios públicos domiciliarios. Muchas gracias. La sección Economía fue presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Conato de incendio en una entidad en Bogotá y decisiones judiciales de las últimas horas en el siguiente resumen informativo en un minuto. Fue capturado en Argentina Facundo Morales, alias Camilo, señalado integrante de la segunda Marquetalia. Según la policía de Colombia, el hombre seguía instrucciones de alias Iván Márquez y el Paisa. El detenido requerido mediante notificación roja de Interpol por el delito de secuestro. Una paliza recibió un supuesto delincuente que minutos antes había disparado con arma de fuego en 3 oportunidades a un ciudadano que se habría opuesto a ser atacado en el barrio El Edén de Barranquilla. Las autoridades hicieron un llamado para evitar los casos de justicia por mano propia. La policía de Bogotá reportó que entre el 5 y 8 de noviembre de este año, 380 uniformados recuperaron 15 vehículos y 15 motocicletas y realizaron 3 capturas por falsedad marcaria. La Fiscalía ocupó 30 bienes de alias Doña Ana, jefe de finanzas del ELN, avaluados en 3.300 millones de pesos. Los operativos se llevaron a cabo en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Antioquia. La Secretaría Distrital de Salud informó que en horas de la mañana se presentó una evacuación preventiva debido a un conato de incendio en el sector de archivo del edificio administrativo, el cual fue controlado por el equipo de bomberos de Bogotá. 7 de la noche, 46 minutos, es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming de rtbcnoticias.com. Los leemos con el numeral Me Conecto con RTBC. Vamos a una corta pausa, pero al volver, más de la ruta del Magdalena. Les mostraremos por qué Honda es la ciudad de los puentes. Ya volvemos con nuestros enviados especiales. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias.
Así trabajamos nosotros las guayú, las mujeres guayú con nuestras artesanías, tejiendo mochila en La Guajira. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. En Noticias del Mundo les contamos que la OEA rechazó hoy las elecciones de Nicaragua y calificó esos comicios de ilegítimos. El organismo urgió al bloque regional a tomar medidas contra el régimen de Daniel Ortega, quien arremetió contra Estados Unidos y la Unión Europea. Los ojos del mundo siguen puestos sobre Nicaragua tras la confirmación de un nuevo periodo presidencial para Daniel Ortega, algo que fue rechazado por gran parte de la comunidad internacional. El mandatario celebró la victoria en las elecciones en la Plaza de la Revolución en Managua, la capital del país centroamericano, y ante el pedido de la liberación inmediata de los opositores por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, dijo lo siguiente: esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó los resultados de las que él considera unas elecciones ilegítimas en Nicaragua. Por eso urgió al bloque regional a actuar ante la clara violación de la Carta Democrática Interamericana. Los integrantes del bloque debatirán sobre la situación de esta nación durante el cónclave hemisférico anual que se celebrará del miércoles al viernes en formato virtual, con Guatemala como anfitrión. Almagro ya había solicitado activar los mecanismos para aplicar a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática, que establece que un miembro puede ser suspendido de la OEA si 2/3 de los Estados miembros deciden que se ha producido una ruptura del orden democrático. De ser votada a favor, la suspensión entraría en vigor de inmediato. Y en otras noticias del mundo sigue la COP26 en Glasgow y hoy comenzaron las conversaciones de alto nivel en la ciudad escocesa. 12 países desarrollados se comprometieron a donar $413 millones a las 46 naciones menos desarrolladas del mundo para paliar las consecuencias de la crisis ambiental y cerrar la brecha climática. A las afueras de la sede de la cumbre, activistas se disfrazaron de los principales líderes del mundo, vean ustedes, y se montaron en una barcaza que se hundía allí en el canal de Glasgow para resaltar la crisis climática, pedir más acciones y menos promesas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afrontará un juicio político por su vinculación con los Pandora Papers. La Cámara aprobó que la acusación avance hacia el Senado. Hechos del mundo en el siguiente resumen. Los parlamentarios de la Cámara Baja de Chile lograron reunir los 78 votos necesarios para que la acusación que busca destituir al presidente Sebastián Piñera avance hacia el Senado. Allí serán necesarios 29 votos para aprobar el juicio político contra el mandatario por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. Europa volvió a ser el epicentro de la pandemia con un repunte de casos y fallecimientos a causa del SARS-CoV-2, por lo cual varios países están imponiendo restricciones nuevamente. En Francia, el presidente Emmanuel Macron señaló que a partir del 15 de diciembre los mayores de 65 años que quieran conservar su pasaporte sanitario deberán haber recibido una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Polonia y Bielorrusia se encuentran en una disputa fronteriza por la presencia de miles de migrantes provenientes de Medio Oriente que intentaron ingresar a territorio polaco, algo que el gobierno de ese país considera una amenaza para la seguridad de la Unión Europea. Ambas naciones desplazaron soldados a la frontera en medio de la creciente tensión. Bruselas y Washington pidieron a Minsk detener lo que calificaron como un flujo de migrantes orquestado por parte del gobierno de Alexander Lukashenko. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presidió una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. El mandatario dijo que la corrupción es la principal causa de la desigualdad, la pobreza, la frustración, la violencia, la migración y de graves conflictos sociales. Además, propuso un plan mundial de fraternidad y bienestar para garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 al día. Y seguimos conectados con la Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. Nuestros compañeros siguen en Honda, Tolima, donde nos cuentan por qué, además de histórica, esta es la ciudad de los puentes. John y Daniela, adelante. 3, 2.
Así es, Patricia, la ciudad de los puentes, y nosotros les teníamos pendiente contarles por qué se llamaba así. Pues es que este municipio tiene 40 puentes, uno de ellos además, John, reconocido a nivel internacional, el puente Navarro, porque es el primer puente metálico construido en Sudamérica. Y su diseño está inspirado en el puente Brooklyn de Nueva York, y además porque este es un punto estratégico en la conectividad entre los departamentos de Cundinamarca, Caldas y Tolima. Veamos por qué Honda es la ciudad de los puentes. Justo en el límite del Medio y el Alto Magdalena se encuentra Honda, llamada la ciudad de los puentes. Su topografía la ha obligado a construir al menos 40 puentes para su conectividad. Honda hidrográficamente es una T, conformada por el río Magdalena, que lo va cruzando de sur a norte, y el río Gualí, que viene de oriente hacia occidente a desembocar al Magdalena. Es el medio más antiguo de comunicación entre barrios, entre localidades de aquí. Es la forma de atravesar quebradas, ríos. El puente Navarro es toda una proeza de la ingeniería. Fue el primer puente metálico construido en Sudamérica en el año 1898. Su estructura fue hecha con la misma técnica del puente Brooklyn de Nueva York. El puente, su piso es de tabla de madera, y aún desde esa época se sigue utilizando como puente peatonal. Los pilotes, los pilares, el ingeniero José María Villavilla, constructor del puente de Occidente, lo contratan para hacer las bases de cimentación del puente Navarro, y pues ahí todavía las tenemos. El 50% de los puentes en Honda se encuentran abandonados. Su mantenimiento fue destinado solo a los más nuevos. Registrados están 40 puentes en la Oficina de Planeación Municipal, en la alcaldía. Y al servicio están en el total 18. Los demás no, por falta de mantenimiento, muchos se han caído. La necesidad de conectar a los departamentos de Tolima, Caldas y Cundinamarca fue fundamental en la implementación de los puentes en Honda. Nosotros nos despedimos por ahora, pero no sin antes invitarlos a que se conecten mañana a nuestra transmisión especial, donde les vamos a contar todo lo que hemos vivido, todas esas historias que hay hasta aquí, hasta esta primera fase de la Ruta del Magdalena. Así es, porque acá completamos la mitad de esta hermosa travesía, la Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias, y es justo el límite entre el Magdalena Medio y el Alto Magdalena. Así que los esperamos mañana en nuestra transmisión especial. Compañeros, continúen ustedes con más de RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes, porque Colombia, dominador absoluto en las pruebas de pista del Mundial de Patinaje que se desarrolla en Ibagué. 21 títulos, pero tranquilos porque todavía podemos sumar más, porque siguen las competencias de ruta y ustedes van a seguir disfrutando de todo esto a través de nuestra señal. El equipo conformado por María Fernanda Tims, Gabriela Rueda y Fabriana Arias ganó la medalla de plata en los relevos femeninos de los mundiales de patinaje. El oro sorpresivamente fue para China Taipei. Ganarle a Colombia es muy difícil porque sabemos que son muy fuertes, pero todas nos comprometimos y dimos lo mejor de cada una para ganar. Por su parte, el equipo de Oscar Cobo, Andrés Jiménez y Pedro Causil ganó la presea dorada de los relevos masculinos. En mi último relevo es fundamental para yo poder coger la distancia que nos deja un poco cómodos para rematar la prueba, y bueno, muy felices, muy contentos, lo celebramos a rabiar. La selección Colombia tuvo la tarde del martes para prepararse para los eventos de ruta que iniciarán este miércoles 10 de noviembre. Invitarlos a que estén muy pendientes, mañana iniciamos acá en la ruta con más medallas de oro, plata y bronce para todos. Recuerde que usted podrá disfrutar de todas las emociones de los mundiales de patinaje en la pantalla de Señal Colombia. Guardo amor, juegos y penas yo.
Primo Rojas, bienvenido a RTVC Noticias. Para todos los que lo conocen y los que no, Primo Rojas es antropólogo, es actor y es el creador de una serie de obras de teatro buenísimas de las que vamos a estar conversando aquí. Primo Rojas, ¿por qué abrimos con Mediterráneo de Joan Manuel Serrat? Yo estoy completamente seguro que es la última canción que yo pude escuchar donde la letra era efectivamente de un altísimo, es decir, contenido y forma poéticas, con una, tú que conoces de música, con una gran melodía y en cierto sentido complejidad melódica. Es una obra de arte verdaderamente preciosa. Involucra el mar, Algeciras, Estambul, la muerte. El amor se insinúa apenas. Y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras. Hoy en día la gente no sabe ni qué diablos es Mediterráneo, ¿no? Hay algo de sus obras, Primo, que a mí me gusta mucho y es la riqueza del lenguaje, no solo del lenguaje verbal, sino también del lenguaje corporal, ¿no? La plasticidad que hay del cuerpo y del personaje en el escenario, que a propósito casi siempre son personajes femeninos, son mujeres. Mira, tú tocas, Laura, un aspecto fundamental y te refieres a la plástica. Sin lugar a dudas, el movimiento de las mujeres es infinitamente más hermoso que el de los hombres. Está, digamos, tú recuerdas, bueno, hoy en día no es tan notorio, pero en mi época no existe, como no existía lo políticamente incorrecto y el acoso sexual todavía no había llegado, Dios mío. Entonces cuando pasaban las mujeres bonitas en la calle, que todos, uy, pero muévalo más, siempre se referían al movimiento de los gamines. Es el movimiento, en primer lugar, el solo movimiento ya es absolutamente fascinante. Tú decías, es una forma de ser libre, el humor también es una forma de ser libre. Total. Y todo esto es una forma de hablar de la libertad de la mujer. ¿Cómo se ve eso en Judith Perpetua? Y pues un poquito para los que no la han visto y no están muy familiarizados, como de qué va el rollo. Como el problema del éxtasis tiene que ver con la libertad. O sea, el problema es que la mujer vivió sin éxtasis durante 5000 años. Entonces, yo quise que diera una conferencia desde el punto de una mujer de los años 50, o sea, que estaban muy oprimidas, con un lenguaje de ella, y que apuntara directamente a cuál era el problema del éxtasis. O sea, ya desde el punto de vista puramente físico, pero por supuesto estamos hablando de humor, todo es muy caricaturizado, ¿me entiendes? Porque es humor, a pesar de que yo le meto unas cosas muy complejas, qué sé yo, pero es una cosa muy sencilla. Porque el hombre pensaba, es decir, que la relación sexual era subirse, hágale y ya, ¿sí? Y ya pasó y ella debe estar feliz, ¿me comprendes? Si yo estoy contento, pero uno se está perdiendo como hombre la posibilidad de ver de oír la orquesta, ¿sí me entiendes? De oír la orquesta, que eso es fantástico. Primo Rojas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en RTVC Laura, Noticias.